La deuda mundial está aumentando. Y eso suena muy mal, ¿verdad? En realidad el Fondo Monetario Internacional lleva muchos años, o sea que yo ya he perdido la cuenta, no sé cuánto tiempo lleva hablando de esto, pero casi cada año saca un informe diciendo la deuda global está aumentando y la deuda global te está metiendo deuda pública y deuda privada. Error. O sea, craso error. Eso es una patada al rigor tremenda. Y el problema no es tanto que el Fondo Monetario Internacional pues saque esa información, ahora explicaré por qué esto, sino que haya periodistas y periódicos de todo tipo y pelaje que le den difusión. Porque, bueno, no me extraña que, yo qué sé, El Economista o ABC pues haga una noticia al respecto diciendo, ostras, la deuda global está aumentando, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y esto es malo, esto avisa de que es malo y que va a petar el sistema, ¿no? Llevan un montón de años diciendo lo mismo con el mismo indicador, que sería la deuda global sumada, la deuda pública y la deuda privada, pero vaya, no pasa nada al respecto, ¿no? Pasan algunas cosillas, pero no exactamente sobre eso. Como os decía, me lo esperaba de estos medios, pero del diario.es, un periódico del que, por cierto, soy socio y muy orgulloso, pero ese tipo de información, pues bueno, evidentemente nadie es perfecto y yo aquí simplemente quiero aportar mi granito de arena, denunciando, ya lo hice en Twitter, que esa información está sesgada, no tiene sentido, es absurda y encima desinforma. Desinforma porque te está generando estrés. Oh, la deuda global aumenta, no sé qué, y es todo negativo, el Fondo Monetario Internacional lo pone negativo, pero cuidado con la interpretación. Hay que interpretar bien los datos, siempre lo digo. Y lo primero de todo, no pueden mezclar, sumar deuda global, deuda pública de los estados, de las administraciones públicas, con la deuda privada, deuda de las empresas y de las familias. No se puede hacer porque son, por su naturaleza, conceptos totalmente distintos, incluso opuestos, ¿vale? Entonces me voy a explicar un poquito, aunque los que me conozcáis ya sabéis por dónde van a ir los tiros. Aquí tenéis esa noticia, ¿no? Del diario.es y el titular reza: la montaña de deuda triplica el PIB global y emite señales preocupantes. Buen rollo no transmite, desde luego, la noticia. Esto ha sido también retuiteado por el director escolar, ¿no? Nacho Escolar, y, oye, a mí me da rabia. Me da rabia que salga una noticia con un informe del Fondo Monetario Internacional que encima está absolutamente secado y generando aquí tensión y miedo cuando no hay motivo, o al menos no a bote pronto, ¿vale? Porque luego habría que bajar más al detalle y en cualquier caso a España ni le tocaría, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, os leo un poquito. El primer párrafo, simplemente. El mundo vive a crédito, en dificultades extremas de pago y con oscuros presagios para solventar sus deudas. Madre mía, esto parece la descripción de Mordor en El Señor de los Anillos. En 2023, los niveles de endeudamiento mundial alcanzaron la factura récord de 313 billones de dólares, según el Instituto Internacional de Finanzas. Bueno, no es el Fondo Monetario Internacional, pero es un primo hermano. La entidad certificadora de los servicios de pago de estados, hogares y corporaciones. El triple de los 104,4 billones en los que el FMI ha valorado el PIB mundial. Aquí ya hemos metido al malo, a Sauron, en dólares, a precio constante, el pasado ejercicio, ¿no? Entonces, claro, fijaos, la sensación es, esto va muy mal, se ha sumado, fijaos que no, lo he dicho, no sé si lo he dicho. Sí, servicios de pago de estados, hogares y corporaciones, da igual, lo podemos ver también en la entradilla de la noticia que dice los pagos de deuda soberana, que es de los estados, familiar y empresarial, empiezan a mostrar grietas estructurales, ¿no? Qué mal suena eso. A ver, vamos a dejarlo claro por enésima vez, yo sé que esto tendrá el recorrido que tenga y ya está. Yo lo puse en Twitter, y además ha tenido mucha repercusión porque siempre que hablo de estas cosas, de deuda pública y tal, pues salen los trolls de siempre y es muy fácilmente caricaturizable. Pero esto, si se explica bien, todo el mundo lo puede entender. Y cuando digo todo el mundo, hasta la persona más de derecha y más liberal del mundo lo podría entender. Pero bueno, hay gente que no quiere entender las cosas, simplemente quiere hacer ruido y hatear, ¿no? Os leo, digo, esta información es absurda. No hay nada que tenga menos sentido que sumar deuda pública y deuda privada. La deuda de los estados soberanos no es deuda, no es algo que haya que devolver. Es más, es la única fuente de dinero. Si no hubiera deuda pública, pongo deuda entre comillas, porque es que no debería llamarse así, no podríamos tener dinero. Y a ver, lo primero, se me ha criticado muchísimo por decir la deuda pública no es algo que haya que devolver. Va a salir hasta el Juan Bravo del PP, vicesecretario económico del PP, decir que es una barbaridad y tal. Y a lo mejor es que expresado así no está bien dicho, pero lo que quiero decir es que deuda pública siempre va a haber.
Siempre va a haber. Entonces, sí, a lo mejor yo soy comprador de bonos públicos. Cuando el Estado le toque, me tendrá que devolver la deuda. Claro que me la tiene que devolver, pero la sustituirá por otra deuda pública. Entonces, el total de deuda pública seguirá ahí. Eso es lo que quiero decir con que no hay que devolverla. Se puede refinanciar todo el rato. De hecho, digo que es necesario que así ocurra porque si no, no habría dinero en la economía. Y para explicar esto, voy a traer simplemente un dibujito para que entendáis o podáis entender qué quiero decir. Tenemos a familias a un lado y a empresas a otro lado, ¿vale? Entonces, cuando una familia se endeuda, se quiere decir que está gastando más. Por eso pongo una flecha que sale de la familia, que es más larga que la flecha que entra, ¿vale? O sea, la flecha que sale son los gastos y la flecha que entra son los ingresos. Si eso ocurre con la familia, se están endeudando. Y todos sabemos que si una familia se endeuda, en algún momento tendrá que devolver la deuda, ¿vale? Tendrá que obtener dinero de algún sitio y devolver la deuda. No puede ser de otra forma, ¿no? Salvo quebrar, evidentemente, e impagar la deuda. Pero eso es una minoría. Y luego la empresa igual. La empresa, cuando gasta más que lo que ingresa, se endeuda, ¿vale? Lo mismo. Tendrá que devolverlo en algún momento. Eso es deuda privada. Es de una naturaleza absolutamente distinta a la de la deuda de los estados soberanos. No de las deudas de los ayuntamientos, de alguna empresa pública, no, de los estados soberanos, que significa que son los estados que pueden crear su dinero y que de hecho lo crean. Por ejemplo, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Australia, Japón, China, ¿vale? No es el caso de España porque ya sabéis que tenemos el euro y el euro lo controla el Banco Central Europeo que está en Frankfurt, no lo controla directamente España. Pero bueno, si cogiésemos a la zona euro también sería un estado soberano. Si eso tuviese algún sentido, hablar de entidad política, eso sería un estado soberano porque puede crear euros, todo lo que quiera, por cierto. Otra cosa es que sea bueno que lo haga, pero puede crearlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando un Estado soberano, vámonos con lo soberano, no un ayuntamiento, no España, no, un Estado soberano, Reino Unido, Estados Unidos, se endeuda, no es lo mismo que lo que hace una empresa o una familia. No es lo mismo, es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué pongo al Estado en lo alto, por encima de la familia y la empresa? Porque está por encima. Porque el dinero que tienen las empresas y la familia, cuando se endeudan, cuando gastan, cuando ingresan, viene de algún sitio, no surge más mágicamente en la economía, en el mercado, en el sector privado, no, viene de algún sitio. ¿De dónde viene? De su única fuente de creación, que es el Estado con sus bancos centrales. Entonces, ¿esa familia tiene que devolver el dinero de la deuda? Tendrá que obtenerlo de algún sitio. ¿De dónde lo obtiene? ¿De otra empresa, de otra familia? Vale, pero ¿esa gente de dónde lo obtuvo en su primer momento? Tenemos que preguntarlo. ¿De otra empresa, de otra familia? Vale, pero en su día ¿de dónde obtuvo? ¿De dónde salió ese dinero? Solo puede salir del Estado o de algún banco que el Estado le haya dado la capacidad de crear dinero y utilizar y apalancarse sobre el dinero público. No quiero complicar las cosas, pero al final el origen del dinero es el Estado, el Banco Central. Entonces, oye, si no hubiese deuda pública, que es que el Estado está inyectando más dinero en la economía del que está quitando, fijaos que deuda pública es simplemente una anotación electrónica, los estados no tienen por qué pedir dinero, pueden simplemente crear más dinero del que ingresan, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia en muchísimos casos, y es que si no, no habría dinero en circulación, ¿vale? Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo lo que hacen es emito un bono público que parece que me estoy endeudando, pero la realidad no es esa. Los estados, cuando se endeudan, están creando dinero, están inyectando dinero. La barra del gasto es más larga que la barra del ingreso. Y si no fuera por eso, la familia y la empresa no podrían tener dinero. No podrían tener dinero en su bolsillo, no podrían tener deuda privada, no podrían hacer pagos, ¿vale? Entonces, la deuda pública es algo necesario, tiene que estar ahí, si no, no habría dinero en los bolsillos de la gente y de la familia. Yo sé que suena contraintuitivo, pero haced un ejercicio de razonamiento reflexivo, tranquilo, y llegaréis a esa única conclusión. Yo pensaba lo mismo, esto es muy raro, pero cuando me puse a leer y a investigar, llegué a la conclusión de que no podía ser de otra forma. ¿De dónde sale el dinero? Del Estado. Entonces, acabo con esto. Sumar la deuda pública de los estados con la deuda pública, la deuda de las empresas y la familia no tiene ningún sentido, porque son incluso opuestas. Si no hubiese una deuda pública, no podría haber deuda privada. Entonces, cuidado con esta información que nos viene del Instituto de no sé qué, ya no me acuerdo del nombre, o del Fondo Monetario Internacional. Cuidado, no, hay que interpretarlo bien. La deuda pública, si queremos, hacemos deuda pública de los estados con soberanía monetaria, es lo que he dicho, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, la deuda pública, que sí que depende de estados que podrían impagar, porque
no tienen su moneda propia, ¿no? Vale, si queréis hacemos eso, pero no podemos sumar la deuda pública de China, la deuda pública de Japón, la deuda pública de Estados Unidos, por cierto, de las más grandes, estas dos últimas que acabo de decir, porque eso se va a pagar sí o sí siempre, o refinanciar. O sea, no es algo como decían, ¿no? La noticia, el mundo vive a crédito. ¿Qué le están prestando? ¿Los marcianos? ¿Qué le está prestando aquí? ¿ET, el extraterrestre? O sea, no es eso. No es que el mundo se esté endeudando frente a otros planetas. No, es que es una herramienta de política económica que existe para crear dinero e inyectarlo en la economía. No me sumes esas cosas. Y acabo con lo siguiente. Si tú sumas, diferencias ya una deuda pública de la deuda privada y la deuda privada te está creciendo mucho, ahí sí, ahí preocúpate. De eso va mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral va de que, oye, las economías en las que la deuda privada crece muchísimo, te genera normalmente una crisis económica, normalmente financiera, derivada de una burbuja inmobiliaria, financiera, que además suele ir paralela a un superávit público. Pero eso ya me lo sé, pero la clave es que hay que saber diferenciar una cosa de la otra. No se puede sumar la deuda pública a la deuda privada. No se puede. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.